Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como el hombre chigurito. Voy a reaccionar a las entrevistas más impactantes de la TV mexicana de Miserables. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! Este país tan hermoso, el cual está lleno de cultura, paisajes bonitos y sobre todo Espérate, México. Este país tan México. hermoso, el cual está lleno Teta. de cultura, paisajes bonitos y sobre todo repleto de gente. Todo tipo de gente sin excepciones. Dentro de nuestro país más de una vez nos hemos topado con historias y noticias impactantes que lastimosamente terminan por manchar mucho más la historia de este lugar. A pesar de no ser el país más violento del mundo, sí tenemos un puesto en la lista muy ¿Espérate qué? arriba de este lugar. A pesar de no ser el país más violento del mundo, sí Permíteme que lo dude. tenemos un puesto Bueno, supongo que depende de la zona, ¿no? Por los narcos y eso. en la lista muy arriba, y esto no es algo de lo que nos tengamos Bueno, la verdad es que no puedo decir nada si vivo literalmente en el país con el estado, con la ciudad más peligrosa que es Caracas, bro, del mundo. que enorgullecer. Completamente lo contrario, solo demuestra qué tan podrido está este lugar en cierto punto, al tener tanta población y cientos de lugares de sumo cuidado. Más de una vez ha surgido algún loco que realizó más de una acción que terminó por ser una noticia completamente impactante, pero después de todo esto, durante todos estos hechos, nos podemos saltar un tema bastante llamativo para determinar si estas personas en verdad hicieron lo que hicieron por odio, obligación o por salir de su lugar de confort. Aquellas entrevistas que algunos medios nos otorgan dejan ver cómo este país existen gente de todo tipo, la cual termina por impactar por su manera de pensar o por las cosas que son capaces de hacer. De este modo es como nos podemos topar allá afuera unas cuantas entrevistas que te podemos asegurar terminarán por helarte la sangre, otras dejarán muchas más dudas de lo sucedido, y sobre todo te podemos asegurar que todas te dejan impactado por bastante tiempo. Indagaremos un poco sobre aquellos casos más fuertes vividos dentro de México, y sobre todo en cómo las personas que lograron cometer estos hechos declararon sus acciones en televisión nacional. Mm. Juana Barraza. 2006, un México el cual no estaba tan acostumbrado a cubrir notas oscuras dentro de las televisoras más famosas de nuestro país. Pocas veces se habían visto casos de este tipo y sinceramente en su mayoría terminaba por presentarlos a medias o con información alterada para que la gente no terminara por crear un fuerte escándalo. Pero de aquellos temas que se hicieron completamente virales dentro de esta época tuvo que ser la historia de Juana Barraza, o como tal vez la conozcas, la Matavijitas. Es una mujer que La mata viejitas. hoy en día sigue en prisión, ya que se ganó una condena de más de 700 años, y todo por los crímenes de la que se le culparon. Está por demás el mencionar por qué se ganó este apodo y por qué es que está Bueno, supongo que por de vivir viejita. cumpliendo dicha condena. Juana siempre fue vista como una mujer algo extraña por su vecindario, y sobre todo una fanática empedernida por las luchas, siendo ella misma luchadora en Oh. algún punto de su vida. Su historia termina por ser demasiado impactante por todo lo que cubre y las numerosas entrevistas que ha logrado dar, donde cada vez más su caso termina por ser complejo y extraño, dotándola de una historia difícil de digerir. En su vida, como ya dijimos, fue fanática de la lucha libre, donde Oh, está mamadísima. en una ocasión, la televisora TV Azteca lograría entrevistarla solo una semana antes de que se supieran sus crímenes. En dicha entrevista se le podía ver como una mujer amable y carismática, posiblemente de esas mujeres que en su día a día eran amables con las personas que la rodeaban. En dicha entrevista no se le hacían cuestiones de nada más que el evento que fue a ver, el cual se trataba plenamente de una lucha. Lo sorprendente del caso y por lo que esta entrevista terminó por ser tan llamativa, es porque para este punto la mujer ya habría acabado con la vida de 3 mujeres de la tercera edad, y solo una semana después de su aparición ¿Pero por qué? por el canal se descubriría los cuerpos y lo que esta mujer les hizo. La noticia recorrió todo México rápidamente. No existía persona dentro de este país que no conociera ahora a la recién bautizada Matavijitas, dejando a todos desconcertados de saber que esta misma mujer que hace unos cuantos días se veía alegre disfrutando de un deporte como lo es la lucha libre, ahora estaría siendo condenada por acabar fríamente con 3 ancianas. Aún así, esto no es lo peor del caso, ya que sus siguientes entrevistas lo único que hacía era hacer que el espectador terminara aún más impactado por el caso. Cuando fue entrevistada para dar su versión de los hechos, esta misma aseguraría que las mataría por los malos tratos. La mujer trabajaba limpiando casas en diversos lugares donde conocería a estas ancianas, las cuales al parecer merecieron dicho destino por el simple hecho de darle malos tratos mientras trabajaba. Para A ver, pero si estás trabajando para una viejita, limpiando su casa y tal, y no te trata bien, o sea, lo normal es irte. muchos, cuando reciben este tipo de cosas en un trabajo, por sentido común lo que se debería hacer sería renunciar. Claro. Nadie debería soportar este tipo de cosas, pero la mujer aseguraría que no pudo contenerse ya que su madre la maltrataba, haciendo que los tratos que las ancianas les daban terminaría por hacerles daño, ya que por su propia boca salió a decir que ella odiaba a las mujeres mayores, ya que su madre la maltrataba
no le gustan las mujeres mayores y trabaja limpiando casas para personas mayores. Pero lógica, bro. Y la regalaría a un señor cuando ella era joven. Esto hizo que no soportara más malos tratos e incluso escribió cómo fue que acabó con estas señoras. La historia podría terminar aquí. Se declaró culpable y fue sentenciada a cadena perpetua. Pero recientemente esta mujer daría otra entrevista que siguió impactando al país. Cuando pensamos que todo este caso estuvo concluido y la mujer pagaría por sus acciones, saldría nuevamente a los medios gracias al programa Carta para la Libertad, donde entre llanto se le podía ver cómo aseguró que esta mujer fue obligada a declararse culpable dentro de la Procuraduría de nuestro país, haciéndola firmar a la fuerza ya que fue golpeada. Incluso las autoridades Guau, abusaron de ella para que hiciera esto. guau. En este punto, ya muchas personas se mantenían escépticas y no opinan mucho más del tema. De la misma manera, nosotros nos mantenemos en este punto, pues sabemos que en nuestro país existen casos donde las personas fueron obligadas a cumplir condenas por delitos que no cometieron, pero Pues claro, es que ese es el hecho, bro. las pruebas y las declaraciones que esta mujer dio en el pasado solo la dejan ver como la potencial culpable de los asesinatos vistos en aquellos años, por lo que su historia aún sigue sorprendiendo cada vez más, y sobre todo aquellas entrevistas que ha logrado dar con el pasar de los años. Lo único que dejan son más dudas y claramente impacto en todos aquellos que logramos Guau, está potente, está curioso el caso, bro. ver todo este caso a detalle. José Luis Nieto Ávila. Otra de estas historias que fácilmente pudieron causar terror a cientos de padres de familia respecto a las acciones que algunas escuelas toman con sus hijos, y más cuando estos son apenas unos niños de preescolar. Lamentablemente en el año 2002 tuvimos uno de los crímenes más fuertes que fueron completamente televisados. Dentro del municipio de Catepec, en el Kinder Gabriel Mistral, se viviría una escena de terror para todos aquellos que lograron verlo y vivido en su momento. Como venimos haciendo mención, en este tiempo las televisoras no se atrevían a mostrar imágenes o notas muy crudas. Lastimosamente esta fue más a la fuerza que por otros medios. En este kinder, los infantes junto a las maestras y unos padres de familia se encontrarían afuera de la institución haciendo los honores a la bandera, y esto sería cubierto por la televisora del momento, Televisa. Posiblemente se buscaba al tomar una nota donde solo se viera cómo es que los niños más pequeños rendían ¿Televisa también era de noticias? Pensé que era solo de novela. honor a su nación y su bandera, pero lastimosamente de un momento a otro todo cambiaría, ya que antes de pasar a lo que sucedió, tenemos que mencionar la historia de José Luis, este hombre el cual ya tenía una historia bastante grande con dicho kinder, y todo porque a lo que este mismo sujeto menciona, en dicho lugar ya se habrán mostrado quejas por parte de este mismo, con antigüedad de 3 años, ya que acostumbran a realizar los honores a la bandera en la calle, arriesgando a los niños y sobre todo tapando la calle sin permiso alguno. Pero bueno, volviendo a lo ocurrido, este hombre al ver esto y ante tantas quejas que dio en su momento sin ser escuchado, lo único que hizo al verlos fue bajar de su vehículo y amenazar a una maestra, diciéndole ¿Qué? que contaría hasta 3, y si no se movían pasaría con su camioneta Me... encima de los niños y de las personas que estuvieran en su camino. Al escuchar esto, la maestra lo único que hizo fue gritar a los niños que a la cuenta de 3 comenzara a cantar el himno nacional. Esto enfureció más al hombre, el cual subió a su camioneta, retrocedió un poco para agarrar impulso y seguido paso a arrollar a niños y maestras. El precio por este capricho fue de 22 niños heridos y 2 fallecidos, y una maestra malherida. Después de todo este caso, el cual quedó documentado y grabado en televisión en vivo, el hombre fue encarcelado. Y eso fue en vivo, bro. O sea, la gente estaba en su casa viendo cómo un psicópata atropellaba a niños, bro. Donde su entrevista terminaría por ser mucho más cruda. Se le podía ver cómo el enojo lo tenía consumido, y se limitó a mencionar que este ya había presentado quejas porque la directora arriesgaba a los niños a que algo de este tipo pasara, y no fue ¿Qué? que había presentado quejas. Se le podía ver cómo el enojo lo tenía consumido, y se limitó a mencionar que este ya había presentado quejas porque la directora arriesgaba a los niños a que algo de este tipo pasara, y no fue hasta que este hombre se desesperó y fue el quien terminó por hacerlo. Después Está loquito este men. de esto, solo pidió perdón por haber acabado con la vida de 2 niños, los cuales fueron Adriana Martínez y Rodrigo Reyes, de entre 5 a 6 años de edad. Después de esto, no mostraría nada de arrepentimiento, y el odio lo tenía más que consumido, diciendo que lo único que lamentó de todo esto fue el no poder encontrar a la Ven, es que existe gente que tiene temperamento, bro, pero hay gente que no sé, el temperamento se les rebasa y se llenan de odio, pero no sé, bro. directora del kinder, y el no poder acabar con su vida. De la misma manera, ¿Espera? esto fue el no poder encontrar a la lo tenía más que consumido, diciendo que lo único que lamentó de todo esto fue el no poder encontrar a la directora del kinder y el no poder acabar con su vida.
Este men estaba ya loco, bro. De la misma manera, dice que falló al matar a la maestra que dejó herida. De haber sabido, hubiera regresado para terminar con su vida. Esta entrevista deja ver a la frialdad tan fuerte Guau. de este hombre y sobre todo cómo el odio lo tenía completamente consumido, haciéndose ver él mismo como una persona desesperada, y el cual se desesperó por el mero hecho de que no lo dejaban Guau, el odio que se debió ganar este men. Yo creo que entró a la cárcel y se lo culiaron uno por uno, bro. pasar para ir a trabajar. Todo esto fue provocado porque el hombre no pudo esperar a que terminaran los honores para poder irse a trabajar a su taller mecánico. Lo peor del caso es que todo quedó documentado y el video en la actualidad, aunque difícil de encontrar, es todavía visible. Por obvias razones, nosotros no lo podemos poner en este video, Guau. pero sí podemos hacer mención sobre todo lo sucedido del caso, y sobre todo la entrevista de este hombre, el cual no mostró en ningún momento arrepentimiento sobre lo ocurrido, ni siquiera al ver el llanto y desesperación de los padres que estuvieron presentes en dicha celebración. Solo Guau, ahí estaban los padres, bro. Yo creo que yo soy el padre, bro, y hago lo imposible, bro, para bajar a este tipo de la camioneta, no sé. Seguramente lo lincharían entre todos. quedará como una persona sin escrúpulos que solo fue sentenciado a 50 años de prisión, por el mero hecho de que la delegación donde vive es la máxima condena que se puede 50 años, bro, por acabar con la vida de dos niños. Por haber herido a 20 y pico. Y por decir públicamente que si hubiese sabido que la profesora no hubiese quedado viva, lo hubiese acabado otra vez, lo hubiese pasado otra vez por encima, y que lamenta no haber acabado con la directora, bro. O sea, y 50 años. Bro, la justicia es una locura, bro. dar. Aún así, en la actualidad ya cuenta con 78 años de edad y al pasar ya 22 años en prisión, dudamos que este hombre salga con vida de este lugar. A ver, ¿qué? ¿Cuánto? Y al pasar ya que se puede dar. Aún así, en la actualidad ya cuenta con 78 años de edad Wow, 78. Este ha vivido hace un año. 78. y al pasar ya 22 años 22 años. Wow. en prisión, dudamos que este hombre salga con vida de este lugar, algo que bien merecido se tiene por todo lo que ocasionó, solamente por ser una persona desesperada. Marisol Villafana Lincoln. Una historia un poco más reciente, la cual de la misma manera generó opiniones mixtas entre todos aquellos que siguieron el caso, ya que realmente levantaría demasiado la atención de los medios y de las personas que estuvieran dispuestas a seguir este caso meticulosamente desde inicio a fin. Marisol en el año 2014 estuvieran dispuestas a seguir este caso meticulosamente. Sentenciada a 20 años de prisión por homicidio. 20 años. Desde inicio a fin. Marisol en el año 2014 acabaría con la vida de su marido y padre de su pequeña hija, esto por diversos malos tratos que la mujer fue sufriendo mientras pasa el tiempo y los años a su lado. El caso se limita a todo esto, solo fue uno más de asesinatos en nuestro país. Algo triste mencionar que este tipo de noticias son comunes en nuestro México. Aún así, la historia de trasfondo y las declaraciones de la mujer. Claro, es que verdad, el machismo ya, bro, y estas cosas, los feminicidios. Fueron lo que convirtieron todo este caso como uno de los más crudos de nuestro país. Durante la entrevista, la declaración de la mujer de por qué realizó este tipo de actos, esta misma mencionaría que lo hizo porque se encontraba harta de su marido y sobre todo de los tratos que le daban, pues supuestamente este hombre la trataría mal tanto verbal como físicamente, lo que durante años y años de estos tratos, la mujer se cansaría y tomaría el valor para acabar con la vida de su marido. La manera en cómo lo explica y sus declaraciones dan escalofríos, al no mostrar ni una pizca de arrepentimiento, y fue lo que hizo que la entrevista y todo este caso fuera muy difícil de... Pues claro, pero es que también es el hecho de todo lo que sufrió por tanto tiempo. No sé, habría que recibir, tendría que recibir, no sé, tratamiento psicológico de algún psicólogo y que algún psicólogo dé un examen detallado, una evaluación completa. No sé, a lo mejor tendrá sentido, no sé, a lo mejor tantos años de abuso y tal. En algún tiempo ya como que la marcó tanto que al hecho de acabar con él a lo mejor ya se sintió como liberada y no sintió lástima. No sé, digerir para... eso está más complejo. A todos aquellos que estuvieron presentes, asegura que una noche trataré de intoxicarlo. Aparentemente el hombre padecería de un tumor por debajo de la nuca, cosa que en el hospital sería recetado con unos medicamentos fuertes, en los cuales la señora asegura que debería de tomar solo 3 gotas, pero al ver la oportunidad de la sopa que le daría como alimento, le dejaría caer un chorro del medicamento, cosa que al final
Wow. No le terminó por funcionar, y todo porque el hombre al sentir el sabor le aventaría la cuchara y no comería más, pero por consecuente le pediría un vaso de agua para quitar dicho mal sabor. En este punto la mujer aprovechó nuevamente y vació el recipiente de medicina en el vaso, donde ahora el hombre no sentiría probablemente este sabor y se lo tomaría por completo. Después de esto explica que su marido comenzaría a balbucear y a sentirse mal, esto gracias al medicamento. Con esto perdería fuerza y solo estaría en un estado somnoliento. Con esto la mujer pensaría en cómo acabar con su vida porque el hombre solo se quejaba de malestares, pero no moría con el medicamento. Pensaría en cortar la cabeza, pero después menciona que no lo hizo por el exceso de sangre que saldría de su cuerpo cuando esto pasara, así que optó por asfixiarlo, cosa que no funcionó, pues ante sus palabras asegura que era un hombre terco y no se quería morir, así que como última opción tomaría un martillo y comenzaría a golpearlo repetidas veces en su cabeza. Después de unos cuantos golpes y seguir asfixiando a su marido, finalmente este hombre moriría. Todo esto sucedido en una noche que se encontraba en su hogar, donde su hija de la misma manera estaría en su cuarto mientras su madre acababa con la vida de su esposo. Después de esto lo dejaría en el lugar donde lo mató para irse a dormir con su hija y asegurarse que no viera nada de lo sucedido. En la madrugada Marisol se levantaría para poder ir a deshacerse del cadáver. A esto lo que hizo para poder llevarlo sin que se dieran cuenta que estaba transportando un cuerpo humano fue que trató de meterlo en bolsas plásticas, pero no era capaz de que el cuerpo entrara completo, así que con un machete se dispuso a cortar las piernas y meterlo en partes en bolsas de plástico. Después de esto lo único que hizo fue subirle un viejo triciclo que tenía la familia. En este punto nos narra que dicho vehículo se le caía la llanta de manera continua, por lo que no pudo llevarlo a tirar lejos gracias a que cada vez que daba la llanta se salía. Esta tendría que cargar el cuerpo para poder colocar la llanta en su lugar, cosa que con el tiempo terminaría cansándola, obligándola a dejar dicho cadáver en bolsas en un terreno baldío cerca de su localidad. Después de esto nos diría que cuando fue encontrado y no se sabía quién lo asesinó, se sentían mal por lo ocurrido, pero cuando se supo la verdad y la mujer fue atrapada, sintió un gran alivio, donde no mostró ningún arrepentimiento de los sucesos ocurridos. Todo esto que narramos ahora, la mujer lo contó como si nada en una entrevista para las televisoras, mientras que para muchos el escuchar un asesinato y cómo descubrir a un hombre puede ser traumatizante. Esta señora contaría todo este caso como una anécdota más, una plática de un viernes por la tarde con sus amigas, por lo que la entrevista pasó por el tiempo como una de las más crudas que la televisora nos dio. Pues es que sí, se escucha jodido, bro. Pero es que claro, es como una historia también muy triste porque es el hecho de esta mujer sufriría abuso por este hombre durante mucho tiempo. No sé si le afectaría psicológicamente hasta el punto de que llegó a simplemente decir cómo acabar con él sin arrepentimiento y nada, con naturalidad, como contando una anécdota más. Pero también es el hecho, el final triste, el hecho de que la niña, o sea, ¿qué pasará con la niña? Eso es lo que me pregunto yo. O sea, porque ella va a ir a la cárcel, su esposo está desvivido y la niña, bro. Es muy jodido. Estos casos son muy jodidos, bro. Sin importar ningún tipo de arrepentimiento, fue como esta mujer será condenada a 20 años de prisión por lo sucedido, a pesar de que su caso tiene ya una década desde que pasó. En la actualidad aún sigue provocando impacto por aquellas personas que retoman todo este caso, el cual se dice que es una completa injusticia que pase su vida en la cárcel por acabar con la vida de su abusador, mientras otras mencionan que es un precio bajo a pagar por el acabar con una vida. No lo sé. Es que sí, acabó con una vida, bro, y es muy poco tiempo. Pero también es el hecho, es como que, claro, si sufrió tanto que llegó a ese límite, claro, es el hecho, como, no sé. Yo no sabría qué hacer aquí. Lo que sí diría es, no sé, hacerle chequeo psicológico, el que revisasen todo su historial, toda su vida, el entrevistar a los vecinos si eran frecuentes estos abusos, estas cosas, si la veían a ella que estaba, no sé, se veía así como que lastimada o cuestiones así. Habría como que hacer un análisis muy extenso y siendo México con cómo es la ley, cómo funciona a veces y simplemente desechan los casos o simplemente los resuelven así rápidamente para no investigar tanto. No sé, bro, muy complejo. Decisiones divididas que en este caso de la misma manera logró ocasionar. Juan Carlos, monstruo de Ecatepec. De todas las entrevistas y casos que logramos ver en este video, podemos decir que ninguna se compara al cinismo y terror que este hombre da a la hora de confesar sus actos ante sus crímenes. No por nada es visto como un auténtico monstruo. Juan Carlos, en el año 2018, sería detenido junto a su pareja de aquel tiempo, Patricia, pues con la ayuda de esta mujer, el hombre lograría asesinar a un poco más de 20 mujeres, y todo esto solo por el gran odio que les tenía estas mismas, ya que asegura que siempre fueron malas con él, desde su madre, la cual abandonó
Un incel este men. Abandonaba con otra mujer que abusaba de él, solo para divertirse con hombres. Todo esto mientras su padre trabajaba para mantener a la familia. Fue lo que hizo que comenzara a tomar odio solo a las mujeres. De la misma manera asegura que se prometió que ninguna mujer lo iba a tratar mal cuando vio cómo su padre fue amenazado por su madre con un cuchillo, corriendo riesgo que lo apuñalara. Después de esto, la vida de Juan Carlos se limitaba a trabajar y a tratar de formalizar una relación, pero no se podía, pues sus parejas lo terminarían abandonando. Cuando su última relación fracasó, fue cuando este sujeto tomaría la acción de acabar con toda mujer que se pusiera en su camino, asegurando que a su pareja, a la cual ayudó a realizar todos estos crímenes, estuvo a punto. A ver, es que es un pensamiento muy trastornado, no sé, y muy incel, bro. O sea, es como que todas las novias que tengo me dejan, las mujeres son malas, las odio y no sé qué, bro. Y si todas tus parejas te han dejado, es porque tú eres el problema, bro. Es porque, no sé, seguramente tú tienes algo. Punto de golpearla cuando la conoció, pero no lo hizo solo porque lo hizo reír y pasar un buen momento cuando se encontraba deprimido. Para él, el acabar con las mujeres era como limpiar de un mal al mundo. De la misma manera, aseguraba que él prefería dar de comer la carne de sus víctimas a sus perros. Lo peor de todo este caso es como menciona que si lo dejan salir, este mismo seguiría asesinando muchas más mujeres y no iba a cambiar en lo absoluto, por lo que fue preocupante el hecho de que no cambiara nada, tachándolo completamente como un psicópata, pero el cual sabía perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que las declaraciones sin escrúpulos de este sujeto, donde denigra a la mujer a más no poder, mencionando que si estuviera libre seguiría acabando con la vida de estas mismas, fue lo que terminó Buah. Loquito, bro. por condenarlo, sin mencionar que su entrevista es una de las más impactantes que en nuestro país han salido, ya que todo su caso y todo lo que ocasionó este hombre es todo un tema que es digno de ser analizado por profesionales, ya que el odio tan desmedido que obtuvo por las mujeres no es nada normal. Las entrevistas son algo que mayormente no vemos como que puedan ser impactantes, y es que estamos acostumbrados a que solo se les brinde a personas con buenas actitudes y con repercusión en los medios, pero justo en el momento que se les da la oportunidad de expresar a aquellos que terminaron con vidas o cometieron algún crimen, se nos dejan ver claramente cómo es que estas entrevistas pueden incluso Es que sí, las entrevistas a asesinos y psicópatas y todas estas cosas, bro, suelen ser muy turbias por el hecho de cómo deshumanizan la vida humana tan fácilmente. traumatizar a cientos de personas. Con gusto nos gustaría leer cuál fue la entrevista que te impactó cuando la viste en la televisión. Sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueados Media se despide esperando verte de vuelta en un próximo video. Estuvo bueno el video. Casos bastante jodidos. Sobre todo el de estas mujeres, porque es como que no sé. Es como que, no sé. Por un lado la veo como víctima, pero es como que como lo cuenta es muy raro y no sé. Habría que investigar más este caso. A ver si hay algo más de trasfondo. Pero sí, es que está muy difícil en su caso, bro. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, te dejaré el video en la descripción para que lo veas sin mi reacción. No te olvides comentar, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.